Hola Iván y bienvenido a Loop Trader. Hola Marcos, ¿qué tal? Un placer estar contigo. Iván, contame, ¿cómo iniciaste en el mundo del trading? Pues mira, Marcos, la verdad es que mi historia empezó a fraguarse en 2009. En esa época viajé a Tailandia como parte de un viaje, digamos, un poco sabático, ¿no? Ahí dejé mi último trabajo en Londres, donde trabajaba en una compañía que organizaba conferencias y eventos. Estuve en el departamento de ventas, que no tiene relación con el Forex, no tenía relación en el Forex. Y entonces en esa época estuve teniendo una estancia en la isla de Phuket, que está en el sur de Tailandia. Y un amigo mío americano con el que viví en mi estancia en Australia en el 2006, la verdad es que yo soy español, yo vengo de una población en el sur de Barcelona, se llama Sitges, pero desde el 2006 que no he parado de viajar, entonces ya hace 14 años de ello. Entonces este amigo americano me mandó una documentación sobre la inversión en los mercados Forex, ¿no? Entonces en esa época yo, la verdad es que el mercado Forex no lo conocía, no tenía referencia de ello, pero sí que sabía y mi amigo me estaba comentando que se había convertido en un sector pues muy atractivo, ¿no? Debido a su volatilidad, al incremento exponencial que estaba teniendo en el acceso de aquellos operadores retail, ¿no? Esos operadores individuales, ¿no? Estaban teniendo. Y muchas casas brokers en esa época estaban abriendo las puertas, ¿no? De par en par con suculentas opciones de apalancamiento, etcétera. Y fue en ese momento que cuando recibí ese email de mi colega americano, el cual ahí se me instruía el probar el mercado a través de una cuenta broker, ¿no? En demo, y luego pasar a operar en vida real. Y una vez realicé esos pasos, ¿no? Y abrí la primera cuenta demo y vi la primera gráfica de un par, era el euro-dólar en ese momento. Justo en ese momento, algo más también, de alguna forma, se abrió en mí, una especie de sentimiento de infinitas posibilidades que me fascinó, ¿no? El poder operar desde casa, el poder, si uno bien se esfuerza y tiene disciplina y muchos factores que ya hablaremos en esta entrevista, pues tener esa posibilidad de generar un ingreso sin tener que ir a una oficina, ¿no? Entonces empecé a tener, ahí ya tuve un bombardeo de pensamientos cómo es posible ganar dinero en esta vida del Forex y otras muchas preguntas, ¿no? Y entonces, para mí ese viaje a Tailandia supuso un antes y un después en dónde me quería dedicar y se convirtió en una obsesión a partir de ahí, en tener constantes sentimientos de curiosidad y de cómo puedo realmente llegar a generar dinero, ¿no? Y luego, obviamente, a través de los años, la realidad pues me atacó mes tras mes de lo difícil que es, ¿no? El poder sobrevivir en estos mercados. Pero sí que es verdad que ahí pues prevalecí de manera incondicional. Y en ese momento me dije a mí mismo, volví a España porque ahí no tenía muchos ahorros, pero en ese momento me dije a mí mismo, nada me va a parar hasta que pueda de alguna forma dedicarme en este sector de manera profesional. Y ahí empecé trabajando con FX Street, que supongo que muchos de los oyentes la conocen, y estuve durante siete años trabajando con ellos como jefe de editores, jefe de la estrategia de contenido, y ahí me formé muchísimo pude cultivar contactos que a día de hoy agradezco porque me han ayudado a convertirme en el operador que soy. Ok, y contame, la mayoría de los traders no logran ganar rápidamente dinero y muchos inclusive se quedan en el camino. ¿Cuánto tiempo te tomó comenzar a ganar dinero en bolsa? Primero de todo, hacer la distinción de que yo no opero en bolsa, sino lo que opero son los mercados de monedas, lo que entendemos como el mercado Forex. Bolsa, operar compañías. Mercado Forex, operar monedas. Mi especialización es mercado de monedas 100%. Entonces, no sé si esto te va a sorprender o no, pero personalmente pienso que mi curva de aprendizaje, hasta que de alguna forma empecé a ver la luz al final del túnel, fue especialmente larga en base a lo que leo, a lo que escucho de otras entrevistas o lo que me explican otros operadores en la industria, ¿no? Entonces, en mi caso en particular, yo me dediqué por completo a final de 2009
en el Forex. Cuando digo por completo es porque estoy incluyendo que ya empecé a trabajar en la industria del Forex, no a dedicarme de forma full time, sino que empecé a dedicarme con FS Street trabajando con ellos en 2009, entonces era dedicación completa al mercado Forex. Pero no fue hasta ya entrados, digamos, yo diría entre 6 años y medio, 7 años, donde empecé a ver que mis resultados empezaban a ser más consistentes. Me dieron entrada en un programa de incubación con un broker australiano que se llama Axie Trader y luego muy, muy rápidamente empecé a ver que la evolución ya iba de manera progresiva, ¿no? Y luego el factor que me ayudó más, digamos, a lo que yo pienso que fue la capacidad que tuve de romper ese muro infranqueable, ¿no? A veces que muchos sufren es el desarrollo psicológico. Luego también pues la perseverancia, el tener coraje, el pensar que esto es un juego de probabilidades. Y una dedicación que no te sirve el lanzarte al 50%. Tienes que tener una dedicación obsesiva. No me gusta pensar a mí mucho de la obsesión, creo que tiene connotaciones negativas. La obsesión para mí es una dedicación brutal y absoluta al 100%, y eso es lo que llevo muchos años haciendo, y un desarrollo total luego también de la convicción con la que uno opera un método que bien sabes tú, porque has hecho miles de simulaciones, que a la larga te va a dar beneficios, ¿no? Entonces podremos, aparte de ahí, ya en otras preguntas, desarrollar qué puntos en detalle me ayudaron más con tal de romper ese muro, pero digamos que sí que me llevó 6 años y medio o 7 años de intentos hasta que empecé a ver esa curva creciente. Bien, muchas gracias por la información. Antes de pasar a preguntas más técnicas, ¿piensas que hace falta algún título universitario o algún requisito especial para llegar a ganar dinero? No, yo creo que no. Yo creo que aquí uno de los consejos que es importante dar a la gente es que el trading es una faceta, es un sector muy, muy psicológico, muy, muy psicológico. Entonces, muchas de las muchas de las ideas que tenemos preconcebidas de operar los mercados realmente es algo que se puede aprender por la mayoría de gente, y no hay una relación de intelecto que te va a sugerir si tienes más o menos posibilidades, o una relación entre tus títulos universitarios. Sí que es verdad que si tienes unos títulos en matemáticas, en ingeniería, y te quieres dedicar al trading de forma automatizada con EAs, que son Expert Advisors, o algoritmos, sí que te puede ayudar más, porque tienes unos conocimientos que te van a ayudar en esta industria. Pero yo diría que no es necesario el tener unos conocimientos. Es más, yo diría dependiente de la inteligencia emocional de uno, de la capacidad de controlar tu psicología, de otros aspectos como puede ser la perseverancia, la disciplina, control de emociones, que el coeficiente intelectual. Es por eso que muchas personas que siempre intentan racionalizar todo aquello con lo que abarcan, o personas que están constantemente buscando la perfección, lo van a tener muy difícil de operar de forma exitosa en los mercados. Yo siempre digo una cita mía a aquellos clientes de Global Prime o personas con las que me relaciono en el trading, es que no va de la mano el ser perfeccionista y operar los mercados que son de naturaleza imperfecta. Entonces es importante hacer esa distinción. Ok, Iván. ¿Te consideras un inversor discrecional o sistemático? Yo no me considero un inversor. Hay que también hacer una distinción aquí. Tenemos los inversores, que son aquellos que yo siempre he visto como más operadores pasivos, más de largo plazo. Y luego tenemos los operadores que son más a corto plazo, o como diríamos en inglés, los traders, ¿no? Entonces yo me considero un operador dinámico y discrecional, cortoplacista, en el complejo de monedas que yo llamo G8 del Forex, que básicamente incluyen
las 8 monedas que mundialmente son operadas con mayor volumen en base a los estudios anuales que se publican por el Banco de Asentamientos Internacionales, o BIS, Bank of International Settlements. Y a partir de aquí lo que hago yo, así en grandes... a nivel de explicarte de una forma más así generalizada mi forma de operar, mi gráfica intradía para operar es la de 30 minutos y a la vez luego utilizo gráficas de 4 horas, gráficas diarias y semanales que me ayudan a evaluar, que es muy importante esto, el contexto en el cual me encuentro cuando voy a operar en esa gráfica de 30 minutos. Mi premisa siempre es identificar lo que yo llamo en los mercados las trampas del mercado o traps. Entonces, una de mis frases favoritas que siempre, o una de las preguntas favoritas que siempre intento hacerme es la situación del mercado. O sea, la calidad de mis preguntas al final va a determinar la calidad de mis operaciones. Entonces, la pregunta por excelencia que yo siempre me hago antes de entrar a una posición es ¿qué lado del mercado va a estar más bajo presión, ¿no? Entonces, dentro de lo que yo hablo como trampas o traps, lo que se entiende por ello es que, como sabemos, aquellos operadores individuales, ya no estamos hablando de instituciones, pero muchos operadores individuales, pero obviamente también aquellas grandes instituciones, pues van a hacer servir stops en el mercado, más los operadores individuales. Entonces yo busco instancias donde veo que pues se va a formar un doble techo o un triple techo, y muchas de las nociones que te explica yo hoy en día haciendo búsquedas de métodos de operatoria, etcétera, es de que cuando se crea, por ejemplo, un doble techo en una gráfica, pues ahí puede ya ser una señal para ir a corto. Pero yo realmente lo que busco es que el mercado esté induciendo a más operadores a jugársela corto, por ejemplo, y luego se ve que hay una quiebra a la alza, pero esa quiebra luego es lo que llamamos una quiebra falsa del precio y luego vuelve a romper la estructura hacia abajo, por ejemplo, y es donde yo intento luego, a partir de mi metodología, buscar y hacerme la pregunta ¿qué lado del mercado está bajo más presión, ¿no? Entonces, las entradas que hago en el mercado siempre deben de resonar con las digamos, las neuroconexiones que he construido a través de las simulaciones que he realizado, miles y miles de ellas. De hecho, nunca terminan. Siempre estoy constantemente haciendo más y más simulaciones, porque también hay que decir que si realmente quieres enfocarlo de una forma muy seria, esta industria, pues tienes que tener una constante adaptación, ¿no?, a las dinámicas del mercado. A veces el mercado va a estar en rangos durante un cierto periodo de tiempo, a veces va a estar en tendencia. Tú realmente lo que quieres es anteponerte a todos estos contextos mediante unas simulaciones que son amplias y de muchos y muchos años, ¿no? Y ya te digo, luego tenemos ya la área psicológica, hacer diarios, etcétera. Pero al final, las de entradas que yo tomo del mercado, que al final va a ser como la punta del iceberg. Las entradas al final no son más que lo que te permite experimentar una idea que tienes y ya bien vas a recoger beneficios o te van a parar porque tienes un stop, y ahí lo único que demuestra eso es que tu idea que tenías, que la manifiestas a través de la entrada del mercado, pues no fue correcta, pero eso solo es una muestra de centenares y centenares de operaciones que vas a entrar durante el año, ¿no? Ya te digo, todo orbita a través de siempre buscar las trampas del mercado, falsas quiebras o falsas roturas de mercado, cuando la mayoría de operadores pienso que fueron inducidos a buscar ese break, y luego hay un cambio de estructura. Por estructura entendemos que pues si el mercado está haciendo pues máximos en una gráfica, estaba haciendo pues nuevos ahora no me sale esa palabra, nuevos highs o lows,
nuevos altos o nuevos mínimos, pues ahí hay una quiebra de estructura y ahí es donde yo intento luego buscar la entrada en el lado opuesto. ¿En qué tipo de trader te ubicarías? Yo definitivamente me describo como un trader intradiario, cortoplacista y dinámico. Dinámico porque mis posiciones y cómo proyecto cómo proyecto las direcciones de diferentes monedas pueden cambiar en el día a día, dependiendo de la acción del precio. Vale, ¿qué crees que mueve al mercado? ¿Los fundamentales o el análisis técnico? Este es un debate común cuando se trata de la interpretación, ¿no? de las valoraciones, en este caso, de divisas y qué implica, ¿no? su valoración justa. Estamos hablando aquí más de elementos que van a estar liderados por el precio, es decir, técnicos, o van a ser los fundamentales, ¿no? Los que juegan el papel principal para establecer ese precio justo. Entonces, ahí es importante hacer una división entre los fundamentales. Al final te van a revelar el porqué, ¿no? Para dar sentido a los movimientos en las valoraciones de divisas, el porqué. Mientras que luego también tenemos los aspectos técnicos que son más sobre la ruta tomada para llegar allí, que en otras palabras digamos que sería más el cómo. Entonces, fundamentales, ¿por qué? Technicals o técnicos sería el cómo llegamos allí. Luego, desde el principio es importante, y afirmo aquí, que encuentro que este par de aspectos técnicos en frente a los fundamentales, en su mayoría de discusiones que existen o de debates, yo creo que es de naturaleza bastante absurda. Y me explico. O al menos desde mi punto de vista, como un experimentado operador de Forex, yo simplemente no puedo imaginar cómo uno puede estar igualmente equipado para operar los mercados de divisas si se ignora uno de estos campos. Necesitas saber tanto el por qué se llega como el cómo se llega. Entonces, por supuesto, uno puede tener una propensión, ¿no?, a que un aspecto desempeñe un papel más importante en las decisiones, como parte de cómo entras al mercado y cómo sales del mercado, pero luego, el pensar que puedes eliminar la importancia de uno, para mí, la verdad es que es algo que no contemplo, porque simplemente, y esto es algo que muchas veces comento a clientes, es como estar caminando mientras cojeas de una pierna, o es como estar operando de una forma que vas medio ciego. Entonces no puedes estar operando el pound solo basado en técnicos cuando tienes un proceso de Brexit que te va a incrementar la volatilidad, te tienes que adaptar. Entonces los técnicos se van a tener que adaptar a las nuevas condiciones de mercado creadas por los cambios fundamentales. Bien, ¿usas algún indicador? ¿Y qué importancia tienen para ti? 1, la acción del precio, y 2, el volumen. Pues mira, el único indicador que yo utilizo son 2 líneas móviles que me ayudan en la percepción de qué campo o qué lado, ya sea el de compradores o el de vendedores, va a estar controlando cada gráfica temporal. Y recuerda pues que yo utilizo la gráfica de 4 horas, la gráfica diaria y luego la gráfica, que no es tan importante porque ya estamos yéndonos demasiado hacia arriba, una gráfica semanal, ¿no? No utilizo esta línea móvil en la gráfica donde entro las operaciones, que es la de 30 minutos. Ahí solo busco si el precio de la acción y las formaciones, las estructuras y formaciones están en resonancia con mi entrada, ¿no? Con mi entrada por excelencia. Pero luego sí que estas líneas móviles me ayudan a entender el contexto, ¿vale? Luego, hay que decir también que estas líneas son más bien secundarias, ya que a pesar de que me dan asistencia a nivel visual, mis decisiones sobre la valoración que hago del contexto de los mercados es más basada en la estructura del precio en estas gráficas de las que te hablo, ¿no? Entonces, esta es la primera premisa. Siempre quiero saber el contexto del mercado y si soy capaz de identificar que el precio, ya sea en la gráfica de 4 horas o en la diaria, está
o bien en tendencia o bien está en un rango. Y eso me abre luego las puertas a considerar una entrada en las gráficas más pequeñas, como en este caso la de 30 minutos. En esta última gráfica, en la de 30 minutos, lo que busco son ciertos patrones, ciertas formaciones, como te he dicho, en la acción del precio, que me van a hacer pensar que existe una proporción del mercado que está atrapada, como para luego entrar en la dirección contraria, ¿no? Y básicamente, ya te digo, las dos entradas que utilizo son trap traders o operadores atrapados, o luego la de operatoria de compresión del precio, donde se ve que el precio está haciendo nuevos mínimos, pero cada vez que rompe el mínimo o está rompiendo el máximo de una cierta contexto temporal, pues no está rompiendo de forma exitosa, sino que cada vez que rompe máximos o mínimos, ahí el precio retrocede, ¿no? Y eso es una sugerencia de que exista acumulación, ya sea de una campaña compradora o una campaña vendedora, ¿no? En esa gráfica temporal, en este caso la de 30 minutos. Y ya si luego ya veo la quiebra de estructura del mercado, es donde a mí se me encienden todas las luces para decir, aquí ya tengo una entrada. Y a partir de ahí que diría que utilizo el precio de la acción y no utilizo volúmenes. Sí que es bien que creo que los volúmenes, sobre todo en el mercado de futuros, en el mercado de acciones, es importante porque son mercados regulados, son mercados que no son opacos, pero en el mercado de Forex, en el Spot Forex, que abre 24 horas al día, 5 días a la semana y no está regulado, sino que se ejecuta a través de conexiones electrónicas, lo que entendemos en inglés como ECNs, es más difícil que el volumen te represente de una forma acurada aquello que estás observando, a pesar de que se han hecho muchos estudios al respecto, algunos estudios al respecto, porque estoy pensando de los que realmente son de calidad, y sí que es verdad que a niveles relativos, lo que diríamos como el volumen de tick, o que al final el volumen de tick es digamos la actualización de movimientos del precio, pues hay una correlación muy positiva en lo que sería el volumen real de transacción de monedas. Y se han hecho varios estudios al respecto, que puedo pasar los links después de esta entrevista, pero en base a los patrones que yo opero, no es necesario la operación con volúmenes.